agosto 22. Les anunciamos que por motivos de trabajo, el segmento, la serie El conflicto de los siglos, con el inicio del estudio El deseado de toda la gente, la escuela sabática para nuevos creyentes, los estaremos estudiando esta noche a las 7 de la noche. En estos momentos vamos a la escuela sabática regular. Que es nuestro estudio para esta hora. El libro de Efesios. Y para explicarnos la lección de hoy, les dejo en compañía de mi queridísima esposa Rosita Baker de Moreno, quien ya está con nosotros. Amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, agradeciéndole al Señor por la lluvia que cayó ayer, por la lluvia que cayó anoche, y dándole las gracias por su protección y por su cuidado. Agradecemos también, Señor, que hayas protegido a aquellos que están en Los Ángeles, que fueron afectados por dos situaciones de la naturaleza, un terremoto en la escala de Richter 5.1 y la tormenta tropical que empezó como huracán pero quedó en tormenta tropical Hillary. Gracias, Señor, por proteger a tus hijos, y damos gracias que a pesar de que todavía hay lluvia, pues la vida humana ha sido protegida. Vamos a ver la lección de esta semana. Estamos estudiando la epístola a los Efesios y usted notará que menciono algunas situaciones que se están dando en otros países o tal vez en el nuestro, simplemente como ejemplo de Comparte cómo, pantalla, Rosy. simplemente como ejemplo de cómo debemos seguir a Jesús en tiempo de prueba. Así que vamos a la lección y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Vamos a poner todo listo y vamos a orar. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que utilice esta vasija de barro como instrumento, Señor, en tus manos. Que podamos escuchar tu voz y podamos seguir en tus pisadas. Que permitamos que el Espíritu Santo restablezca en nosotros tu imagen, tu carácter, que es amor. Que cada día podamos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Guíanos hoy, Señor, para comprender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, que el autor ha querido que nosotros recordemos que el título que él le puso fue Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y en cada uno de nuestros países tenemos diferentes situaciones y por eso mencionaba lo de el huracán que después bajó a onda tropical Hillary, que pasó por California, justamente por donde vive mi hermano y mi sobrino.
Y damos gracias a Dios por su cuidado y su protección, no solo a ellos, sino a todos los que están en esa área. Pasaron por la onda tropical y también pasaron, o mejor dicho, pasó por ellos el terremoto 5.1. Así que agradecemos a Dios y sabemos que a lo largo del mundo, inclusive aquellos que están en la guerra de Ucrania con Rusia, o mejor dicho, por la invasión de Rusia a Ucrania, todos estamos sufriendo situaciones de prueba. Y la epístola a los Efesios quiere ayudarnos a desarrollar una fe y una confianza en nuestro Padre Celestial, que cuando se presenten las pruebas podamos permanecer firmes, sabiendo en quién hemos creído. Y cuando pasemos por las pruebas, recordemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que nos tengamos por sumo gozo de que el Espíritu Santo nos esté permitiendo pasar por una prueba. Y usted dirá, eso no es gracioso, hermana Rosita. Digo, yo no he dicho que sea gracioso, ni tampoco he dicho que es placentero, pero lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos lleva a comprender, a estudiar la palabra de Dios, y como todo buen profesor tiene que evaluar. Pero la evaluación no es para él saber si aprendimos la lección o no, es para que nosotros nos demos cuenta si aprendimos la lección o no. Y como le decía a mi papá ayer, el Espíritu Santo va a seguir evaluándonos sobre el mismo punto hasta que finalmente logremos superar esa deficiencia de carácter que estamos presentando. Así que si estás pasando por una prueba, pregúntate, Señor, ¿qué quieres que aprenda a través de esta prueba? Y cuando el Espíritu Santo te muestre esa deficiencia que es necesario que superes para que empieces a reflejar mejor el carácter de Cristo en esa área de tu vida, entonces te vas a gozar y vas a comprender el por qué estás pasando por la prueba, y sabrás que la prueba de nuestra fe produce paciencia, una virtud, una característica del fruto del Espíritu Santo del cual muchos adolecemos. Sí, yo soy de esas que el Espíritu Santo siempre está probando la paciencia. Está probando mi fe para producir paciencia. Así que cuando se me presentan algunas situaciones en la vida, digo, ajá, ok, me estás probando para desarrollar paciencia. Y ya uno empieza a mirar las cosas desde otro marco de referencia, desde otro punto de vista, y eso nos ayuda a crecer para que lleguemos a ser perfectos y cabales y que no nos falte ninguna cosa. De eso se trata, seguir a Jesús en tiempos de prueba, que cada uno de nosotros pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Así que estamos también recordando que el propósito de la guía de estudio de la epístola a los Efesios es para llevarnos a experimentar el primer amor y el gozo de seguir a Jesús, no solamente en tiempos de bonanza, sino también en tiempos difíciles, recordando que cada vez que se nos presenten las pruebas, también se está probando para ver si hay gozo, como vimos anteriormente. Debemos sentirnos gozosos de ser probados. Y si el gozo permanece, nos daremos cuenta de que allí está el primer amor. Pero si ya no hay gozo, probablemente el primer amor se haya ido. Y es necesario que permitamos que el Espíritu Santo nos conecte nuevamente con la fuente de amor que es nuestro Padre Celestial. Dios es amor. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo more en tu mente, cuando te entregas por completo a aquel que tanto nos amó, Él nos llenará de su presencia,
y al llenarlos de su presencia, estaremos experimentando amor, amor hacia Él en primer lugar y luego amor hacia aquellos que nos rodean. Así que si te sientes que el amor ya no está en tu familia, en tu matrimonio, probablemente es porque tampoco está en tu relación con Dios. Retoma aquello que antes hacías, pasar tiempo con Dios en oración y estudio de su palabra. Y al hacer eso, te puedo garantizar que el amor como una plantita empezará a crecer y luego, sin tú darte cuenta, estarás experimentando nuevamente ese primer amor, ese gozo de seguir a Jesús y de compartirlo con todos aquellos que te rodean. Y ese gozo y ese amor también se compartirá con aquellos que te rodean. Gracias a Dios que nos da una segunda oportunidad. Es tiempo de volver al primer amor. Y de esta manera hacemos la transición a la lección de esta semana. Es la lección número 9 de 14. Estamos prácticamente llegando a las postrimerías de esta guía de estudio. Pero al igual que dijimos hace unos días, estamos aprendiendo a andar o a caminar con Jesús. Qué importante es para nosotros aprender a caminar con Jesús. No te puedo decir, ni te voy a mentir. Andar, caminar con Jesús es un reto, porque para hacerlo es necesario que tú te quites del asiento principal del auto de tu vida. Es necesario que tú te remuevas para que Jesús sea el conductor del auto de tu vida. De esa manera seguimos a Jesús. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, nuestro caminar será como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4. Empezamos a caminar en unidad con Dios, siendo uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez promoviendo la unidad entre nosotros. También empezaremos a andar como hijos de luz, como vimos ayer, y vamos a seguir en ese tema hoy. Y también estaremos andando como sabios. Y eso lo vimos hace 2 días. Andar como sabios implica nutrirte del alimento espiritual que se encuentra en la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra de Dios, adquieres sabiduría por parte de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es para nuestra sabiduría, para nuestro entendimiento, para que podamos ser iluminados a través de la lámpara que es a nuestros pies, la palabra de Dios. Así somos sabios. Así que nuestro estilo de vida va a reflejar ese caminar con Dios. Las personas a nuestro alrededor se darán cuenta que Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas y querrán saber, oye, ¿qué es lo que estás haciendo que eres tan diferente ahora? Y tendrás la oportunidad de compartir la sabiduría que el Señor ha puesto en tu mente. Y al compartirla, ellos también serán atraídos y querrán ser sabios. De eso se trata la lección de esta semana. Y tenemos 3 temas principales. Primero, la sabiduría cristiana tiene sus raíces en la revelación de Dios o en la luz de Cristo. No hay manera de que a través de las enseñanzas del mundo llegues a ser sabio. Una cosa es conocer temas, como dice aquí, la sabiduría cristiana no es una colección
de afirmaciones ingeniosas sobre la vida. Es un estilo de vida, es un andar transformado por el Espíritu Santo según el modelo que nos dejó Jesús. Así que la sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. La sabiduría la encontramos siguiendo el modelo. Y la sabiduría cristiana tiene mucho que ver con nuestra salvación y nuestra adoración a Dios. De tal forma que tenemos los versículos para memorizar que justamente nos están mostrando el contraste entre aquellos que permiten que el Espíritu Santo sea su profesor y que les enseñe la sabiduría de Cristo versus aquellos que se creen sabios en su propia opinión, como vimos ayer en el capítulo 3 de Proverbios. Así que los versículos 15 al 17 del capítulo 5 de Efesios. Y para aquellos que no tienen la guía de estudio, estamos estudiando la epístola a los Efesios por capítulo. Y esta semana estamos estudiando el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Así que estos dos versículos están dentro de esa porción bíblica y nos dicen, miren con cuidado cómo andan. ¿Sí? Cuidado por donde caminas, fíjate por donde andas, no andes como un necio. ¿Qué dice el necio? El necio dice en su corazón que no hay Dios y por ende anda conforme a los dictámenes de su conciencia. Cuando haces eso, te vuelves necio y cuando te vuelves necio, no puedes ser sabio. Ese es el contraste entre aquellos que son sabios y aquellos que son necios. Unos se dejan dirigir por Dios a través del Espíritu Santo morando en sus mentes. Otros dicen que ellos no necesitan a Dios en sus vidas y deciden caminar su propio camino, tener su propio andar y se nota la diferencia entre los dos caminos. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. No hay tiempo para estar cometiendo errores ni experimentando con tu vida para ver cómo te va sin Dios en tu vida. No seamos insensatos, nos dice este versículo. Insensato es falto de tener lo que nosotros llamamos sentido común, que ya el sentido común no existe, pero de ser fatuo, de ser una persona falta de entendimiento. Así que no seamos faltos de entendimiento, sino entendidos, como dice el versículo, de cuál es la voluntad del Señor agradable y perfecta para nosotros. Cuando tú llegas a conocer a Dios, te das cuenta de que Dios es nuestro Padre, desea lo mejor para nosotros sus hijos. Y cuando tú le dices al Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado y cansada de cometer errores. Quiero vivir una vida victoriosa. Quiero tener una vida no necesariamente ausente de problemas, sino más bien una vida en donde si se presenta un problema, tengamos la sabiduría para afrontar el problema y salir victorioso del problema. Yo creo que eso tiene más sentido que pedirle a Dios una vida sin problema. Una vida sin problema, disculpen, suena como medio monótono, medio aburrido. Todo está perfecto, no está pasando nada. En este mundo imperfecto, algo anda mal. Así que es preferible pedirle al Señor que cuando se presenten los problemas, porque se van a presentar, que la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleve a resolver ese problema conforme a su voluntad. Y si eso se da
nosotros llegaremos a ser sabios. Empezaremos a caminar como sabios, porque la sabiduría de Dios que aprendemos de su palabra llenará nuestra mente y podremos tomar decisiones sabias. Te invito a que te conectes a la fuente de sabiduría. Sí, ese es Dios, como lo hizo Salomón. Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. No es que Salomón se pasó toda la vida estudiando. Dios de manera milagrosa le dio sabiduría y entendimiento. Pero ¿cómo se mantuvo esa sabiduría y ese entendimiento? A través del estudio de la palabra de Dios y estando en relación con aquel que es la fuente de toda sabiduría. Así que si tú y yo queremos ser sabios, conectémonos a la fuente, vayamos a Dios. Y a través del estudio de cada palabra que sale de la boca de Dios, que está registrada en la Biblia, llegaremos a ser sabios. Y con esto nos metemos directamente a la lección. Hoy es martes. Y sabes, nunca pensé que el Señor nos diría esto, pero hoy martes el Señor nos está diciendo, despierta, tú que duermes. ¿Por qué estás dormido? Despierta. Wow. ¿Por qué será que el Señor nos está mandando a despertar? ¿Será que estamos dormidos aún a pesar de que estamos despiertos? Pues que pensamos que estamos despiertos y realmente no lo estamos. Vamos a ver de qué trata la lección para hoy. Despierta, tú que duermes. Y el Señor nos dice a través de la guía de estudio que estudiemos el pasaje de hoy que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14. Y nos pregunta qué poderosa advertencia da Pablo aquí y cómo se aplica esto a nuestra situación actual. Efesios capítulo 5, versículos 11 al 12 nos dicen lo siguiente. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¡Auch! Me pregunto qué es lo que querrá decirnos el apóstol Pablo. Que no tengamos nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Me llama la atención la palabra infructuosa. Y esa palabra en inglés, unfruitful, me está diciendo que sea lo que sea que se está haciendo en la oscuridad, no rinde fruto. Así que, y me está hablando de obras, me recordó Gálatas, capítulo, creo que es el capítulo 5, que nos habla de las obras de la carne. Déjenme ver, sí, capítulo 5, versículos 19, que nos habla de las obras de la carne. Así que me está diciendo que no tenga nada que ver con las obras de la carne, porque estas no producen fruto. Y es más, las obras de la carne se hacen en oscuridad. Pero me dice que las denuncie. ¿Y cómo se hace eso? Dice que da vergüenza inclusive mencionar lo que se hace en secreto, lo que las personas que no desean obedecer la palabra de Dios hacen en secreto. Wow. Vamos a seguir con lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si yo apago las luces aquí de este cuarto, voy a estar en total oscuridad. Pero una vez que enciendo una de las luces, porque tengo varias puestas, entonces todo se queda manifestado. Usted puede ver lo que hay detrás de mí, puede ver lo que hay a mi alrededor. Pero si yo apago la luz, no se ve nada. Así que me imagino que esas obras infructuosas que se hacen en la oscuridad, si usted las alumbra, se van a manifestar y ya no van a estar en secreto ni en oscuridad. Y nos dice el versículo 14, las sagradas escrituras nos dicen, despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué nos estará diciendo este versículo? Dice que estamos muertos, que debemos levantarnos para que Cristo nos alumbre. Vamos a ver qué nos dice la guía de estudio en cuanto a esto. Para entender Efesios capítulo 5, 11 al 14, es útil observar que repetidamente Pablo ofrece dos exhortaciones, alternando entre ellas. Primero, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice, en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Por ende, andad como hijos de luz. ¿Qué nos está diciendo Efesios capítulo 5, versículo 8? Y por ende, los versículos que apoyan. Antes, tú y yo, o por lo menos aquellos que no nacimos en la fe, caminábamos, teníamos un estilo de vida que era parte del estilo de vida de andar en oscuridad. ¿Quién anda en oscuridad? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Satanás, antes de ser Satanás, era el lucero, era la luz bella, reflejaba perfectamente la luz de Dios que lo había creado. Pero una vez que él se desconecta de la fuente de luz, quedó en oscuridad y ahora es el príncipe de las tinieblas. Para aquellos que no nacimos en la fe, nacimos como hijos del príncipe de las tinieblas. Caminábamos y teníamos un estilo de vida de aquellos que no conocen la luz ni están en luz. Por ende, caminábamos en oscuridad. Éramos hijos de nuestro padre, Satanás. Como dice, y le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, que es un mentiroso desde un principio. Nosotros también éramos mentirosos. Caminábamos siguiendo los dictámenes de nuestro padre Satanás. Pero eso fue en otro tiempo. Pero ahora, dice el Señor, sois luz. Quiere decir que pasamos por un proceso de transformación, por un proceso de cambio. Y ahora estudiamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por ende, ahora tengo una luz que alumbra el sendero por donde camino. Pero no solamente eso, he decidido tomar la decisión de conectarme a la fuente de luz. Y Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. Así que cuando yo voy a Jesús y me entrego totalmente a Él para que se haga su voluntad en mi vida, me conecto a la fuente de luz. Ahora soy hija de mi Padre Celestial, que es luz. Soy hermanita de Jesús, que es luz. Así que ahora soy luz porque ahora estoy permitiendo que la palabra de Dios ilumine mi sendero, transforme mi vida y tenga un estilo de vida de aquellos que son hijos de luz, hijos de nuestro Padre que es luz. Así que se nos está pidiendo que imitemos a Dios como hijos amados, porque ahora somos hijos de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Así que ahora estamos caminando en la luz, siguiendo a Jesús, que es luz, y por ende, como Él es luz y estoy conectada a la fuente de luz, mi estilo de vida cambia. En vez de deshonrar a Dios con mis decisiones, ahora estoy honrando a Dios porque ahora soy hija de luz. Pero hay un contraste. Este estilo de vida de caminar en luz contrasta
totalmente con aquellos que han tomado la decisión de que no se ilumine el estilo de vida de ellos. Hay personas que, y como dice el apóstol Pablo, está dando dos exhortaciones, nos está diciendo caminemos en luz y que no vivamos un estilo de vida sexualmente inmoral, que es opuesto a Dios. Esto sería caminar en tinieblas, porque estaríamos exhibiendo los rasgos de carácter de una persona que no camina como hija de luz, como hijo de luz. Porque los que caminan como hijos de luz adoptan y imitan a Dios, y Dios no es inmoral. Así que si estoy siendo inmoral en mi estilo de vida, es obvio que no estoy caminando en luz, estoy exhibiendo las obras que no tienen fruto, las obras de la justicia. Es por eso que nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 3, entre ustedes ni siquiera debieran mencionarse la inmoralidad sexual y ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. El que es de Dios es santo, como nuestro Padre Celestial es santo. Así que nuestras acciones, nuestras decisiones reflejan quién mora en nosotros, el sentido de que el príncipe de las tinieblas. Podemos entonces extraer las exhortaciones paralelas en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2 para entender Efesios capítulo 5, versículo 11. ¿Y qué es lo que nos dice Efesios capítulo 5, 8 al 10? De que en otro tiempo nosotros éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Por tanto, vivamos más bien reprenderlas.